tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, a la pantalla de C5N. La realidad, lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo mostramos en Minuto 1. Obviamente que hoy todas las repercusiones por la salida del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Enseguida vamos a ir con la conferencia de prensa que brindó hoy el ministro. Raro, ¿no? Un ministro que ya está renunciado, que brindó una conferencia de prensa donde anunció, fiel a su estilo, Alfonso Prat-Gay se va del gobierno anunciando uno de los mayores logros que tiene el gobierno este año, que es la recaudación por el blanqueo y por el sinceramiento fiscal. No se iba a perder esa cocarda Alfonso Prat-Gay, y mientras algunos dentro del propio gobierno esperaban que eso sea un anuncio del presidente, bueno, Prat-Gay lo anunció hoy. Una muy buena recaudación que va a tener el gobierno por este sinceramiento fiscal. Pero hubo por parte del ministro, como nosotros lo decíamos ayer, una confirmación que el que pegó el portazo fue él. Elegantemente lo dijo hoy, diciendo, di un paso al costado, había diferencias, pero hasta el último momento el ministro mantiene sus diferencias irreconciliables con el jefe de gabinete Marcos Peña, que ayer había dicho el presidente le pidió la renuncia porque había diferencias, y hoy dijo, bueno, sí, diferencia, por eso yo decidí dar el paso al costado, y ratificando lo que nosotros ayer contábamos aquí, que en realidad el que pega el portazo en forma inesperada fue el propio Alfonso Prat-Gay. Enseguida vamos a estar con ese tema, vamos también a estar hablando enseguidita sobre algo que se esperaba, era muy obvio, ocurrió hoy llamativamente, tal vez para despejar todo lo que ha creado la salida del ministro Prat-Gay, pero el juez federal Julián Ercolini procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por todo el tema de la obra pública, y la procesa por una presunta asociación ilícita, ¿no? Una figura que es muy difícil de probar después en la continuidad, porque realmente, ¿quién puede pensar que desde el 2003 se formó todo un gobierno, se pensó nombre por nombre para delinquir? Bueno, uno se podría preguntar también, como nos preguntamos muchas veces, que el actual gobierno de Mauricio Macri tiene a mucha gente que lo acompañó durante sus 8 años de gobierno en la jefatura de gobierno porteño, y nadie podría pensar que va a estar todo predeterminado para delinquir. Bueno, es una figura que después ahora va a correr mucha agua bajo el puente, donde habrá obviamente todas las apelaciones, y habrá que ver cuando llegue en el momento de las mismas. Pero vamos ya a la conferencia que dio hoy Alfonso Prat-Gay, donde habló elegantemente de su salida del gobierno. Bueno, esta es otra placa que ahora después vamos a presentar y que vamos a analizar con Berco, que también tiene esta noche, me olvidaba de decirles, Alejandro Berkovich, un informe especial. Sí, saquemos esa placa, Enseguida Alejandro Berkovich va a presentar un informe especial sobre otro de los temas del día, que ha sido la audiencia pública en torno a Aerolíneas Argentinas y la posibilidad de que nuevas empresas aéreas estén participando del negocio. Una audiencia que sobre la hora cambió de lugar y que, bueno, puso muy nerviosos a los protagonistas de la misma. Enseguida vamos a estar con lo de Alfonso Prat-Gay. Y hoy también el que habló es uno de los hombres que más poder tiene ahora en el gabinete de Mauricio Macri, el vicejefe de gabinete Mario Quintana, que esto decía, escuche bien lo que decía, sobre la salida de Prat-Gay. El presidente del primer día nos ha dicho, yo no creo en que a la Argentina lo salva un iluminado, sino que lo va a salvar un equipo, y un equipo no solo el gobierno, sino también formando equipo con la sociedad.
Y fue desde esa mirada que él decidió este cambio. Y si vemos para adelante, creo que los dos nuevos ministros van a aportar un montón a la Argentina. Tengamos claro una cosa, esto es un régimen presidencial, poder ejecutivo unipersonal, donde el poder lo tiene Mauricio Macri, que es nuestro presidente. Él elige un esquema de gobierno y confía en una jefatura de gabinete para coordinar todos los ministerios. Realmente pretendemos y reina crecientemente un verdadero espíritu de equipo. Y si ustedes hablan, como sé que hablan, tanto en on como en off, con muchos de esos ministros, van a dar fe de esto. Y el presidente está convencido, y yo lo acompaño en este convencimiento, de que la Argentina necesita eso, necesita más equipo, y no estos liderazgos unipersonales, carismáticos, como salvadores de la patria. Bueno, la verdad que Quintana lo hundió a Alfonso Pratgay. Para despedirlo, queda claro que, como Marcos Peña, Quintana tampoco lo quería nada y se lo querían sacar de encima. Pero también, bueno, les pega el portazo, ¿no? Fíjense, habla de iluminado, lo trata de iluminado, de salvador, como que era un salvador de la patria. Todo parece ser, hoy uno leía las crónicas de algún diario y parecía que querían enaltecer la figura de Macri como que era el gran conductor y decían que en realidad todo era una guerra de egos porque sabemos que es el exministro Alfonso Pratgay, tiene un ego muy elevado. Pero hoy todos parecía que en definitiva era una guerra a ver quién tiene el ego más alto, ¿no? Sí, sí. Y sobre cómo lo caracteriza Quintana, que coincido, fue durísimo. Sí, fue muy duro. Al final dice liderazgos carismáticos. Sí. Yo no le vi. No le veo liderazgo carismático a Pratgay. Me da la sensación de que ahí hubo un exceso. Pero fíjate otra cosa que también dice ayer la propia Carrió, como que tenía un proyecto de que quería ser presidente de la República Alfonso Pratgay y que por eso lo sacan. Que le quería competir a Macri el liderazgo para ser presidente de la República, un mini Cavallo, ¿no? No lo veían en esa postura. Bueno, si hubiera reactivado la economía, quizás sí tenía el plafón para tirarse a ese objetivo, pero me parece que con esta economía que deja, la herencia que mostrábamos recién, no le da mucho para eso. Bueno, sobre este tema, el que más ha escrito, que ayer lo comentábamos, sobre esto del ego, de las vanidades, de la soberbia, durante todo este año, recibiendo del propio presidente Mauricio Macri estos requemores, fue el columnista del Diario de la Nación, Joaquín Morales Solá. Vea, por ejemplo, lo que hoy escribe Joaquín Morales Solá, recordando algo que en el inicio le dijo Mauricio Macri a Alfonso Pratgay. Tenés 10 puntos en relaciones con el mundo económico internacional. Tenés 10 puntos en la mirada estratégica de la economía, pero tenés 0 en cuestiones de ego. No quisiera tener que desprenderme de vos por estas razones. Y parece ser que, en definitiva, la cuestión de los egos fue lo que produjo para afuera, obviamente, te lo presentan, el relato armado desde ayer por el gobierno y que hoy algunos comunicadores en los diarios decían, bueno, se trató de una cuestión de egos. ¿Qué hay que decir? Al presidente le cuesta compatibilizar cuando se trata de otros egos. En el año 2009, hay que recordar, cuando hacen la alianza en la provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri, Francisco de Narváez, Felipe Solá, que le ganan a Néstor Kirchner por 1 punto, al otro día de la elección, esa alianza política se rompió. No existió más. ¿Y sabe por qué se rompió? Porque Francisco de Narváez y Mauricio Macri no se soportaban personalmente. Ahí sí había una guerra de egos. Así que parece que hay en la figura del presidente justamente un problema de egos. Bueno, y hoy Alfonso Pratgay en conferencia de prensa esto decía sobre su decisión de dar un paso al costado del gobierno de Macri. Como ya lo hemos explicado y lo han explicado otros miembros del gabinete, Gonzalo, no hay que buscar un parangón ni buscar
razones que no están. Esencialmente la razón de mi salida la explicó muy bien ayer el jefe de gabinete, no hay que agregar nada más. Había diferencias muy concretas en el funcionamiento del equipo y desde ese lugar es que yo doy el paso al costado y mi salida está interpretada desde ese lugar y no desde un lugar de discusión o de dudas o de diferencias respecto del rumbo al que estamos yendo. El rumbo es exactamente el que nosotros habíamos planeado, incluso antes de asumir. Los pasos se fueron dando en ese mismo sentido y los resultados, si bien algunos llegaron quizás un poco más tarde de lo que algunos esperaban, están también empezando a verse con muchísima claridad. Ustedes vieron la foto de ayer, ¿no? La foto de ayer es una foto en la que hubo un encuentro muy cordial con el presidente, que tuvo la gentileza de invitarme a almorzar con él y con la primera dama, a interrumpir sus vacaciones, donde hablamos de muchas cosas y hablamos también de cómo sigue la cosa, ¿no? Así que eso yo lo agradezco y también aclaro que estoy muy comprometido con este proyecto que es Cambiemos, ¿no? Yo no vengo acá a otra cosa más que acompañar desde el lugar que se pueda esta gestión. Bueno, la última palabra la tuvo en este aspecto Alfonso Prat-Gay, un poco desmintiendo lo que ayer había dicho el jefe de gabinete Marcos Peña, en el sentido de que el presidente le había pedido la renuncia por diferencias. Dice, esas diferencias existen, pero yo doy el paso al costado. Tanto el almuerzo de ayer, Gato, como esta declaración de hoy de Prat-Gay, lo que sugirió para algunas fuentes del oficialismo es que Prat-Gay puede ir de embajador a Estados Unidos, en lugar de Martín Lustó. Es una de las versiones... eso es lo que le ofreció Macri. Sí. Es una de las versiones, no está confirmado, ¿no? Como dijo, sigo siendo de Cambiemos. Sí, pero yo creo que se va a tomar un tiempo, él lo dijo, y se va a tomar un tiempo. Todo parece indicar que Lustó entre diciembre y marzo estaría regresando a la Argentina, porque en marzo quiere dedicarse a la campaña electoral. Y que, bueno, también tiene que definir, ¿no? Lustó dónde va a estar. Sí, es otra situación. Si sigue siendo muleto del PRO en la capital o si va a tener una fuerza opositora. Es que es otra situación insólita, ¿no? Que el embajador en Estados Unidos vaya a competir contra el partido que lo llevó a ese lugar. Es extraño, en la capital federal. Sí, sobre todo es muy extraño y muy raro para Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que no se banca esa situación. Por lo que yo pude ver en el gobierno porteño, Larreta está tranquilo y prefiere enfrentarlo el año que viene antes que en 2019. Dice, nos lo sacamos de encima. Bueno, muy bien. Hoy entonces se va anunciando para el gobierno un dato muy positivo para la economía, ¿no? Esta cifra por el blanqueo y por el sinceramiento fiscal, ¿no? Es muy importante, Berco, ¿no? Sí, es importante en términos de cuánto se exteriorizó. Sí. 90.000 millones de dólares, el doble de la expectativa que había inicialmente, ayudado por los acuerdos de intercambio de información fiscal que se celebraron con distintos países, pero sobre todo con Estados Unidos, con Uruguay y con Chile, que es donde muchos argentinos tienen su dinero negro. Bueno, esto es una cifra importante de exteriorización, o sea, ahora se va a cobrar impuestos sobre un mayor volumen de riqueza. Ahora, en términos de cantidad de dinero que vuelve al país, primero no lo informó hoy la FIP ni el ministro Prat-Gay, no lo informaron. Estuvimos preguntando, incluso durante la tarde, y no está disponible esa información. ¿Cuánto de esos 90.000 viene efectivamente al país? Lo que hay es un ingreso extraordinario por los impuestos que se cobran a los que exteriorizan. Estos 82.000 millones de pesos. Por los impuestos que se cobrarán sobre las casas en el exterior y todo eso, ¿no? Eso entra dentro, este año entra dentro de los 82.000 millones de pesos y en el futuro va a aportar también ingresos fiscales. Ahora, en términos de divisas, de las divisas que hay en el país, por lo que dice el mercado, estarían entre 5 y 10.000 millones de dólares, o sea, una décima parte de la exteriorización. La mayoría de la gente, 9 de cada 10 dólares que se exteriorizaron, siguen a buen resguardo en el exterior, por lo menos a gusto de sus dueños. Bueno, muchas opiniones en el día de hoy sobre la salida de Alfonso Prat-Gay. El ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, decía esto hoy a la mañana en Radio 10. ¿Cuánto tiene de ego el presidente? Muchísimo más que de inteligencia, no tengo ninguna duda.
la realidad es que le diga a un ministro que tiene 10 en relaciones internacionales y que tenga 10 en el manejo de la economía, pero su preocupación es que tenga alto el ego, me preocupa seriamente. Claro, es tan grande el del que chocan todos, evidentemente, con el ego de uno del otro, pero la situación es que es una catástrofe donde nos encontramos, nos han llevado a una posición que vaticinamos durante la campaña que iba a suceder. Con cada una de esas decisiones, porque estamos en presencia de un descalabro económico, porque estamos en presencia de una situación de hiperendeudamiento generada por el propio ministro saliente, que duplicó la deuda externa que encontró del gobierno que dejara a Cristina Fernández de Kirchner, más de 90.000 millones de dólares que vamos a encontrar cerrando el año 2016. La verdad que la Argentina lo que necesita son tipos que se pongan la camiseta para defender los intereses de los argentinos, no de los mandantes que han tenido toda la vida. Tanto Caputo como él, los dos representan a los capitales norteamericanos que caminan en la Argentina. Entonces esas cosas son de preocupar muchísimo. Sale el mejor ministro de Economía de los próximos 3 años, porque no tenga ninguna duda que cualquiera de estos va a ser peor. Bueno, como diciendo lo que viene va a ser peor que lo que se va, ¿no? Dice el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. También el economista Guillermo Nielsen hoy habló sobre el nuevo ministro de Economía, Duhovne. Yo sentí que Pernay se había ido en algún momento temprano de las negociaciones por el impuesto a las ganancias. Sí. El mal llamado impuesto a las ganancias. O sea, el hecho de que se haya anunciado ayer me indica que era así. ¿Por qué? Porque se ha buscado un momento que era cercano, obviamente, a lo que yo estoy describiendo, donde el alejamiento de Pratgay tiene el menor impacto posible en los mercados. O sea, entre Navidad y Año Nuevo es la época ideal, digamos, para hacer alguna movida que pueda tener impacto en el mercado financiero, ¿no? El hecho de que no haya llegado un desembarco de dólares como el gobierno mismo esperaba, está indicando que había cierta desconfianza. Bueno, este reemplazo ratifica esa desconfianza. O sea, vamos a una Argentina que probablemente sea más volátil el año que viene de lo que fue este año. Me parece que los desafíos que el gobierno va a tener que enfrentar son mayores, y los que Duhovne va a tener que enfrentar también van a ser mayores, ¿no? Bueno, que además Guillermo Nielsen lo calificó como un comentarista de la televisión al nuevo ministro de Economía, ¿no? Es que es el primer caso, ¿no?, de la historia argentina, que un columnista periodista llega a ser ministro de Economía. Sí, bueno, así lo caracterizó hoy Guillermo Nielsen también. Dijo, bueno, un comentarista de la actualidad. Recordemos también que el nuevo ministro de Economía, Duhovne, que todavía no se sabe cuándo asume, todo parece indicar que va a asumir el 9 de enero, después que el presidente vuelva de las vacaciones del sur. Pero lo que ayer nos decíamos es que estuvo 10 años, ¿no?, en el Banco Galicia. Sí, lo que comentábamos. Sí, todo su perfil está vinculado a la Citi. Estuvo 10 años, desde 2001 hasta 2011, como economista jefe del Banco Galicia. Fue antes consultor del Banco Mundial. También tuvo 3 consultoras distintas dentro de la Citi. Y, bueno, últimamente su rol más mediático sí es más conocido por la gente. No tanto su paso antes por la banca y específicamente por el Banco Galicia, que, dicho sea de paso, es propiedad en parte de la familia Brown, ¿no?, vinculada a Marcos Peña. Ahora, es llamativo esto, ¿no? Porque si el nuevo ministro no asume hasta el 9 de enero, quiere decir que hasta el 9 de enero va a tener Pratgay que estar ahí al frente del Ministerio de Economía. Sí, por eso ayer decían lo de la firma. No, pero eso es imposible. Hoy lo estuve averiguando, es imposible. Se cayó tu proyecto, Berco. No, pero aparte, para que haya un escribano general de gobierno que es el que tiene que certificar el momento en que el presidente le toma el juramento. Es el primer gobierno de Facebook, gato. No, pero eso no puede ser, no puede ser. Ahora, hoy trascendió algo de cuáles serían las prioridades del nuevo ministro, equipo, ¿se lo van a imponer? No, bueno, lo que sí empezó a circular en medios internacionales es el perfil de Duhovne. Por ejemplo, el Financial Times
hoy lo presenta como un halcón fiscalista, un halcón de los enemigos del déficit, o sea, alguien que viene a ajustar, lo dice el Financial Times, periódico inglés que justamente simpatiza con esas ideas. Lo que no ocurrió aquí es que Duhovne saliera a presentar un plan. De todas maneras, Gato, lo decíamos ayer, esto es el presidente Mauricio Macri restándole poder a este ministerio ahora dividido. Son dos ministros que van a tener menos poder que Alfonso Pradegay, uno de Hacienda y uno de Finanzas, uno manejando el endeudamiento y el otro tratando de contener los gastos de las demás áreas del gobierno. Bueno, muy bien. Hoy, como se esperaba, algunos lo esperaban en realidad para febrero y dicen que se adelantó, tal vez por este marco en que el gobierno necesitaba rápidamente salir de los titulares por los cambios de gabinete. Hoy también se rumoreó mucho sobre la posibilidad de un histórico de Cambiemos, del PRO, de Chahín, secretario de Obras Públicas, que aparentemente también se va del gobierno. Estamos aguardando al ministro del Interior, a Rogelio Frigerio, que está llegando a los estudios C5N, se lo vamos a preguntar. Es decir, que serían 3 aparentemente ya los que se van, y especulaban con que aprovechando sus vacaciones en el sur, el presidente podría hacer nuevas modificaciones. Pero digo, en este marco de cambios, de movimientos, hoy el juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el tema de la obra pública, la denuncia presentada en su momento elaborada por el fiscal Gerardo Policita, donde el juez Ercolini dice que la expresidenta formó parte desde el 2003, cuando no era presidenta, ni siquiera tenía un cargo en el gobierno nacional, pero dice que desde el 2003 hasta el 2008 formó parte de una asociación ilícita que se habría armado antes, ya desde el sur, en Santa Cruz, y que se llevó después al gobierno nacional para delinquir con la obra pública. La verdad que la figura de la asociación ilícita muchas veces se dice, la ponen para después no investigar nada, la ponen con un gran título para impactar, pero que después se cae. Es lo que dicen muchos de los abogados penalistas, ¿no? En muy pocas situaciones se puede probar la asociación ilícita. Exactamente. O sea, recordemos que se utilizó para condenar a José Barrita, el abuelo, un barra brava famoso de Boca, pero después en la Argentina fueron muy pocos los casos. A Carlos Menem, al expresidente, también en un momento se lo había acusado, pero tampoco prosperó, ¿no? Por eso digo, es una excusa que ponen los jueces como para dejar enganchado. O es una carátula que impacta, que va a llevar grandes titulares por estos días, ya lo está llevando, y que como se preveía, bueno, con el tema de obra pública, la procesan, ¿no? La expresidenta dio a conocer en la tarde de hoy una carta pública en la que dice, bajo el título Postales para el fin de año, y donde ahí la expresidenta dice: lo echaron al ministro de Economía, pero la economía anda muy bien, por eso Macri está de vacaciones hasta el año que viene. En Pergamino, tapada por el agua de la inundación, se ponen pecheras, pero no para ayudar, sino para reprimir. En Argentina pasamos la primera Navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia. Bueno, tiene que... Bueno, sigue la carta de la expresidenta. Tenemos un problemita técnico, disculpen ustedes, para leerla en su... Gato, un dato que fue muy interesante hoy cuando se leyó la sentencia fue que está redactada de una manera extraña para Ercolini. Esto es algo muy llamativo porque tiene muchas citas, es como si no fuera su pluma la que redactó la sentencia. Esto es algo que es interesante para analizarlo. Si uno lee la sentencia, lo decía Barcesat. Y lo decía Gabriel Morini también. Si uno lee la sentencia, ¿no?, que sacó hace una semana para el caso Papel Prensa, y lee estas sentencias, parecen dos sentencias redactadas por diferentes personas. Y otra cuestión técnica también que es interesante, que se va a tener en cuenta en la apelación, es que cuando aparece la figura de asociación ilícita, es una figura que la presidenta no dio declaración testimonial sobre ella, entonces está siendo acusada por algo que ella no se pudo defender, y esto técnicamente es algo que no corresponde.
Bueno, le sigo leyendo, disculpen, pero hay un problema técnico. Le sigo leyendo la carta. Decía, la jueza federal en lo electoral, María Romilda Servini de Cubría, denuncia: esto yo no lo he vivido con ningún gobierno. Estos nos dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca. Textual, cita la expresidenta, porque hoy se produjo, también esto llamó mucho la atención. La jueza renuncia, la jueza María Romilda Servini de Cubría renuncia al juzgado electoral en la provincia de Buenos Aires y hace una denuncia durísima realmente. Pasó desapercibido. Pasó totalmente desapercibido, pero es jueza electoral a la provincia de Buenos Aires y se va haciendo una denuncia muy grave que la expresidenta lo pone en esta carta. Bonadío sobreseyó en una causa que no está en su juzgado a los funcionarios M que habían comprado dólares a futuro. Después devaluaron y por si todo fuera poco fijaron el precio de sus propios contratos. En Comodoro Pi, Ercolini sobrelló a Mañeto, a la viuda de Noble y a Bartolomé Mitre en la causa de lesa humanidad por papel prensa, sin siquiera citarlos a declarar, pese a que el fiscal de la causa así lo había solicitado luego de imputarlos. El nuevo ministro de Hacienda fue director de Papel Prensa, trabaja en TN y es columnista en La Nación. Y también compró dólar futuro. Y si no te alcanza, a su consultora sobre temas macroeconómicos y financiero, Nicolás Duhovne y asociado, no se le conoce quid de AFIP. Acá mete una denuncia, ¿no? Hoy la expresidenta sobre que la consultora del nuevo ministro de Economía no se le conoce quid de AFIP. Y después, bueno, dice Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado, ahora dice que nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas. ¿Procesará también al 46 y al 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2011? La asociación ilícita, termina diciendo la expresidenta, fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores. Postales de fin de año en el país del cambio y la alegría. Termina diciendo la expresidenta en esta carta que publicó hoy tras conocerse su procesamiento y embargo que realmente es multimillonario, ¿no? Bueno, vamos con Alejandro Berkovich y sobre otro de los temas del día, la audiencia pública por las nuevas rutas que salen a competir con aerolíneas argentinas. Todos queremos viajar más barato, Gato. Esto es algo inexorable. En todo el mundo quiere viajar en avión más barato, llegar a destino bien, llegar seguro y tener más oferta, competencia, distintas formas de llegar a distintos lugares. Pero hay algunos modelos que funcionan, que logran eso, y otros que son simplemente un espejismo o que intentan vender esa ilusión, pero a la postre terminan con menos frecuencias o terminan con menos seguridad, lo cual en el negocio aéreo es algo que hay que tomar muy, pero muy en serio. Ese es el caso de las aerolíneas de bajo costo. Mucha gente que no tomó un avión en su vida, mucha gente que probablemente nos esté mirando y que no las conozca, me pregunta en primera instancia qué son las aerolíneas de bajo costo. Hoy hubo una audiencia pública que duró casi todo el día donde las aerolíneas de bajo costo se presentaron para correr rutas en Argentina, para volar rutas en Argentina y competir con las que ya hay, con Aerolíneas, con Austral y con LAN, pero además también para volar al exterior y competir con las aerolíneas internacionales que ya proveen esos servicios, que ya vuelan a distintos destinos del mundo. Primero, ¿por qué son más baratas las aerolíneas low cost? Bueno, tienen un esquema de negocios que es distinto al de las aerolíneas tradicionales. Primero, no prestan servicios a bordo, no hay en ellas la famosa bandejita con alguna bebida, alguna comida, algún snack. Cobran todo adicional, o sea, cobran el equipaje que uno despacha, las bebidas que uno consume, en algunos casos cuando elige asiento, incluso en el check-in. Pero la clave de por qué son más baratas son estas dos últimas razones. Primero, usan aeropuertos y horarios marginales.
no usan los aeropuertos más concurridos de cada ciudad y tampoco vuelan a horas cómodas, vuelan a horas incómodas que tienen menos tráfico y pagan menos justamente por rampa, por handling y por demás cosas. Y además flexibilizan tareas del personal. Son enemigas declaradas de los sindicatos aeronáuticos de todo el mundo y por eso hoy justamente los grandes opositores a que se radiquen en el país, que se les asignen estas rutas a las aerolíneas low cost, fueron los sindicatos que hablaron y dijeron lo suyo en contra. ¿Qué quieren hacer las low cost en Argentina? Vayamos a la siguiente placa. Lo que quieren hacer es volar algunas rutas especialmente rentables. ¿Qué aeropuerto marginal tienen? Bueno, el aeropuerto militar de El Palomar. Por ejemplo, una de ellas plantea volar del Palomar hasta Iguazú, Córdoba, Bariloche, Mendoza y otros destinos de cabotaje. Y desde Ezeiza también plantearon volar a Santiago, Punta del Este, Miami, Barcelona, Roma, etcétera. En esas rutas, en muchas de esas rutas, van a competir, lógicamente, con aerolíneas argentinas. Y por eso esta audiencia que tuvo lugar hoy fue la gota que rebalsó el vaso y que disparó la eyección de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas, porque Isela Costantini preveía ir a la audiencia de hoy a oponerse también al desembarco de las aerolíneas de bajo costo. ¿Por qué? Porque el Código Aeronáutico obliga al titular, al presidente de Aerolíneas Argentinas, a defender la escala de esas rutas que vuela Aerolíneas. Sigamos a la siguiente placa, porque justamente esto es lo que va a determinar o no el éxito de las low cost en Argentina o no, de las aerolíneas de bajo costo. Bueno, en Europa funciona el modelo de bajo costo. Pero Europa tiene 7.000 ciudades turísticas en muy poco espacio. Hay un espacio geográfico pequeño donde se mueven muchos aviones y hay muchos aeropuertos juntos. Por eso pueden elegir otros alternativos sin que la gente tenga que viajar tanto para tomarlos. En Brasil también funciona. Está Gol, que es muy conocida, y el hub de San Pablo tiene a su vez 200 destinos asociados, destinos muy concurridos por gente de todo el mundo, no solamente de Brasil, que se conectan a través de ahí. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, no funcionan las low cost. No hay un furor de las low cost en absoluto. ¿Por qué? Porque tiene mucha extensión territorial y una gran dispersión de sus centros turísticos, algo parecido a lo que pasa en Argentina. En el resto de América Latina tampoco hay low cost. Están Copa, está Avianca, están Avianca en su versión no low cost, digamos, pero está Copa, está LAN en sus versiones de distintos países. No hay un furor por las low cost. Y en el resto del mundo tampoco hay un furor como sí lo hay en Europa y como el gobierno quiere que ahora lo haya en Argentina. Pero independientemente de que vaya a funcionar o no, que esta será una cuestión de mercado, lo que explotó en las últimas horas son los vínculos de las empresas, de las aerolíneas low cost, con funcionarios de máximo nivel del gobierno, que claro, si uno ve que defendían esos intereses, es lógico que le hayan eyectado a Isela Costantini. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Carlos Colunga. Carlos Colunga es una suerte de asesor en temas aeronáuticos de Franco Macri. Hace más de 30 años que trabaja con los Macri. De hecho, era CEO de MacAir, la empresa que a fines de octubre dejó de pertenecer al grupo Macri y se vendió a Avianca. Avianca es una aerolínea colombiana, era la aerolínea de bandera colombiana, pero fue comprada, fue privatizada como Aerolíneas en su momento, Aerolíneas Argentinas, y la compró un empresario que se llama Germán Efromovich, un empresario boliviano nacionalizado colombiano. Bueno, Germán Efromovich continuó. Hoy se hablaba de los préstamos que tomó con los fondos buitre, entre ellos el fondo buitre Elliott, pero eso es otra historia. Lo concreto es que Avianca, al comprar MacAir, le dio lugar a Avianca Argentina como empresa continuadora y lo dejó a Carlos Colunga como CEO de la compañía. Sí, escuchó bien. Avianca, la aerolínea colombiana que ahora promete vuelos de bajo costo en Argentina, mantuvo como CEO al hombre que asesoraba al grupo Macri con MacAir y que dirigía MacAir, o sea, un hombre de la familia empresarial del presidente. La historia no termina ahí, porque la empresa Avianca Argentina, que ahora quiere volar vuelos low cost en Argentina, tiene domicilio legal en el estudio Romero Sapiola, Clusellas y Sluga Abogados. ¿Les suena Clusellas? Bueno, Clusellas es el secretario legal y técnico de la presidencia. Ya no es socio de este estudio jurídico, que se sigue llamando así, pero sigue manteniendo el estudio
la representación de la empresa Avian Líneas Aéreas, que es la que explota comercialmente la marca Avianca. Y vamos al último, al otro de los casos resonantes, que tiene también vínculos muy explícitos con otro funcionario muy importante del gabinete, que es Mario Quintana. Hombre que Macri dijo es mis ojos y mi inteligencia, junto con Marcos Peña y con Gustavo Lopetegui. Bueno, este hombre, un francés de nacionalidad que se llama Richard Glusman, repito, Richard Glusman, este hombre, que es el representante legal y uno de los directivos máximos también de Flybondi, el bondi que deja bien al coordinador interministerial, a Mario Quintana. Este hombre, Glusman, fue socio ya de varios de los emprendimientos privados que llevó con gran éxito Mario Quintana en el sector privado. Uno de ellos, el Fondo Pegasus. El Fondo Pegasus que Quintana presidió y que hizo crecer muchísimo durante su carrera como empresario. Pero no fue la única. También Glusman figura aquí en Entertainment Depot, sociedad anónima, otra de las sociedades que Quintana hizo con gran éxito. Estos son extractos del boletín oficial de la conformación de las sociedades. Ustedes verían ahí, si nos acercáramos bien, el nombre de Glusman. Y esto es también la constitución efectiva ante la IGJ de Entertainment Depot. Son dos empresas de gente cercanísima a lo más alto del gobierno, que hoy se postularon para volar líneas de bajo costo, rutas de bajo costo en el país. Isela Costantini no quería hoy resistirse. No llegó porque la eyectaron del cargo antes de que lo hiciera. Bueno, habrá que ver qué es lo que se define. Lo habíamos adelantado, ya está con nosotros el ministro del Interior, Rogerio Frigerio. Ministro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por venir, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, antes de empezar, que hay muchos temas obviamente para hablar y agradecerle su presencia, hoy circuló mucho el rumor de que se iba el secretario de Obras Públicas, Chahín. ¿Está confirmado eso? No, estamos sí trabajando en una reestructuración. Después de un año de gestión, evidentemente hay cosas para mejorar y estamos trabajando con el presidente en una reestructuración del ministerio que todavía no se ha terminado de definir. ¿Usted queda? No sé, creo que sí. Pero digo, ¿habrá nuevos cambios? Porque se hablaba hoy de que Chahín, pero que podía haber nuevos cambios en el gabinete. Todavía no está definido, pero yo creo que sería raro que después de un año de gestión no encontremos sectores o cuestiones para mejorar. Siempre se puede mejorar la gestión y creo pero que justamente es una de las áreas donde más se ha cuestionado, ¿no? La paralización de la obra pública durante este gobierno. ¿Eso se le puede achacar justamente a Chahín? A ver, nosotros eso lo aclaramos en muchas oportunidades. Realmente la situación de la obra pública cuando asumimos era muy comprometida. Primero, en el caso nuestro, solamente la obra pública hoy está dividida en tres ministerios, el Ministerio de Transporte, de Energía y el Ministerio de Interior y Obras Públicas. En el caso nuestro encontramos una deuda de casi 10.000 millones de pesos del 2015, encontramos la obra pública paralizada, encontramos la mitad de la obra pública que no había recibido un solo peso el año anterior, encontramos, por supuesto, además de los hechos de corrupción que lo denunciamos ante la Oficina Anticorrupción, encontramos una desorganización administrativa tremenda, una falta de control sobre la obra pública federal y creo que lo más complicado para el funcionamiento de la ejecución de la obra pública fue el hecho que el 2015 fue uno de los años de más bajas licitaciones y en consecuencia se rompió la rueda de la obra pública. Nosotros tuvimos que básicamente empezar de cero con proyectos ejecutivos, licitación, adjudicación y puesta en marcha. La buena noticia es que la segunda parte del año fue muchísimo mejor en ejecución que la primera. Prácticamente ejecutamos todos los créditos presupuestarios que tuvimos y que el año que viene va a explotar la obra pública, por un lado. Y por el otro, que los cambios que hicimos en la forma de licitar la obra pública, ahora es a través de la web, no se pagan más o no se compran más los pliegos, hizo que se incrementara exponencialmente la cantidad de empresas que participan en las licitaciones y eso hizo reducir en un 20% el precio de las adjudicaciones en función al presupuesto. En el pasado eso era 20% en general en promedio por encima del presupuesto. Hoy es 20% por debajo del presupuesto y eso va a generar la posibilidad de hacer más obras públicas el año que viene. Por ejemplo, ministro, el Plan Belgrano que se anunció con bombos y platillos, los intendentes se quejan de que no han recibido una obra ni un centavo y que está todo muy paralizado eso.
Bueno, me gustaría hablar con los intendentes. Tartagal, por ejemplo, estuvo acá y dijo, Tartagal nos han prometido, no vino nada. Estoy yendo todavía. mañana a Salta a acompañarlo al gobernador precisamente en la inauguración de obras y también en el seguimiento de obras públicas en Salta que no se hacen desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos un plan que es uno de los más importantes del Ministerio, que es el plan de hábitat, en donde tenemos una presencia del Estado integral en términos de obras públicas en los barrios más vulnerables de la Argentina. El norte, el Plan Belgrano, tiene una gran cantidad de estos barrios y Salta especialmente. Ahí vamos con todo, con vivienda, cordón cuneta, iluminación, agua potable, cloacas. Lo que tiene la Argentina, lo que encontramos en la Argentina en términos de infraestructura social es tremendo. Hay 7 millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable. Hay 20 millones de argentinos que no tienen acceso a las cloacas. La mitad de los argentinos no tienen cloacas. Hay 4 millones de familias argentinas con problemas de hábitat, de vivienda, de calidad de vivienda o de posibilidad de acceder a una vivienda. Esto hace que la pobreza en la Argentina, que por ingresos, a partir de ahora lo sabemos, de que recuperamos el Instituto de Estadísticas, es del 32%, en términos de la medición de la pobreza estructural, llega al 40%. Y por eso este énfasis y este compromiso del presidente de que el 100% de los argentinos tengan agua potable al final de su mandato, que por lo menos el 75% Ministro, tengan cloacas, y de que solucionemos al menos 1 millón de los problemas de viviendas en estos 3 años que nos quedan. Buenas noches, ministro, gracias por venir. ¿Cómo le va? Nada, tanto tiempo. El gobierno no lo admite porque no hay forma de comparar con las cifras manipuladas del INDEC anterior, pero la UCA dice que en los primeros 6 meses de este gobierno se crearon 1,5 millones de nuevos pobres. Eso en una medición continua que hace y que venía haciendo. Bueno, pero no es verdad eso, porque la UCA es la primera vez que hace una medición partida en el primer trimestre y en el segundo trimestre fue durante este año. Nunca antes hacía las particiones de la... Claro, nunca antes había desacople entre dos series como no estamos comparando peras con manzanas. No, justamente ¿Por qué? Pero yo no quiero discutir expliquémoslo. Digámosle a la sociedad, la UCA hacía mediciones anuales. Cuando vos haces una medición al primer trimestre del año, entre otras cosas, y no tenés con qué compararlo porque el año pasado no hiciste una medición al primer trimestre del año, entre otras cosas no estás contemplando las paritarias, que en general se dan en la segunda parte del año a partir del primer trimestre. No, esto fue medido con punta en abril y en abril ya pero no tenés forma de compararlo porque el año pasado no tenías esta medición. Soslayemos eso, ya el año que viene vamos a ver si, el año que viene si crean nuevos pobres o no. Ahora, ¿ustedes de verdad creen que en el saldo de 2016 va a haber menos pobres que en el saldo de 2015? O sea, ¿creen que este año se redujo la pobreza? Es difícil porque, sobre todo la pobreza con ingresos, al nosotros tener que transparentar una situación en términos de inflación, de un montón de cosas que estaban escondidas abajo de la alfombra, sobre todo en la primera parte del año, la inflación tiene un impacto directo sobre la pobreza por ingresos. La buena noticia es que en la segunda parte del año pudimos domar el problema de la inflación. El promedio de la inflación de la segunda parte del año es del 1,5%. Este sendero hacia la baja de la inflación se va a incrementar, a acrecentar en la segunda parte del año, y lo que nosotros esperamos es que de la mano de la baja de la inflación, combinado con una recuperación del poder de compra del salario, más las inversiones y el énfasis que estamos poniendo en la infraestructura que ataca la pobreza estructural, el 2017 va a haber una reducción sustancial de la pobreza en la Argentina. ¿No hay una contradicción entre lo que ustedes han estado todo el año hablando de la pesada herencia, de lo mal que recibieron la economía? La semana pasada el INDEC de Todesca corrigió el crecimiento de la economía argentina en el 2015 2,8%. Y uno se explica cómo del 2,8 que quedó en diciembre se va a terminar este año con realmente una economía en recesión muy mala y con un saldo negativo de casi 2,2. Bueno, digo, ahí no hay una autocrítica por parte del gobierno de que muchas de las medidas que tomó Prat Gay, ahora vamos a hablar de Prat Gay, ¿no?, impactaron negativamente sobre mucha gente y sobre la economía. La economía punta a punta en los últimos 5 años no creció. El Producto Bruto Per Cápita, que es lo que le importa a la gente, lo que crece la economía en función de la cantidad de habitantes del país, no creció en los últimos 5 años, aún con la corrección del crecimiento del INDEC que refleja el año pasado.
Y además tengamos en cuenta que el 2014 hubo una recesión importante en la Argentina. Sí. Entonces, pero la inflación, por ejemplo, siempre en diciembre después de una del 2015 recesión era mucho más baja que la que va a terminar ahora. Una recesión en el 2014 muy importante, más importante que la actual, y una recuperación, un rebote tibio en el 2015. Tuvimos una recesión en 2014, un rebote tibio en el 2015, de la mano también del año electoral y de que el gobierno anterior puso toda la carne al asador. De hecho, bueno, lo mismo van a decir ustedes el año que viene, que van a poner toda la carne al asador por el año electoral. La carne al asador, en el caso del gobierno anterior, porque no tenía otra forma de financiar el déficit público, era dándole a la maquinita de hacer peso del Banco Central. Eso genera inflación en general en todos los países del mundo. Cuando el déficit se cubre con la máquina de hacer pesos, se genera inflación y eso afecta los sectores más vulnerables. En general, la política monetaria tiene un diferencial en el tiempo. Vos hoy haces una política monetaria y eso tiene un impacto 6 meses después. ¿Impacto negativo o positivo? Lo que se hizo en el ámbito de la elección el año 2015 impactó negativamente en la inflación a los 6 meses restantes a principios de este año. Lo que hicimos nosotros durante la primera parte del año en términos de correcciones de política monetaria y fiscal tuvo un impacto y está teniendo un impacto positivo 6 meses después. Eso está comprobado en la política económica. También la devaluación impactó, ministro. Por supuesto. La devaluación tuvo que ver con... La devaluación, digamos, el sinceramiento de lo que ocurría en la economía argentina. No vamos a creer que el tipo de cambio era el que decía el gobierno cuando había 7 tipos de cambio. Exportadores e importadores era ese. 7 tipos de cambio distintos en la Argentina, ¿no? Y la exportación caía todos los años precisamente, entre otras cosas, por esto. Pratgay se va porque fracasa el plan económico por una cuestión de ego, como decían hoy los columnistas, o él dio un paso al costado, como dijo en la conferencia de prensa. Deja su lugar después de obtener cosas importantes en la economía este año por una decisión del presidente. El presidente, después de un año de gestión, entiende que hay cosas para cambiar en su equipo. Y es como un equipo de fútbol, digo, el técnico saca al que juega mal. Saca a los jugadores que entiende... El que juega mal, el que se cansó. Y pone a los jugadores que entiende pueden mejorar. A veces, no desde el punto de vista de la individualidad, sino desde el punto de vista de la estructura del equipo. Entonces, ¿por qué hacía ruido Pratgay en el equipo? Bueno, hoy lo dijo Alfonso en la conferencia de prensa. Evidentemente había cuestiones en las cuales él chocaba con otros que también tenían responsabilidades en los temas económicos. Fue muy duro Quintana, porque dijo, era iluminado, acá no hay espacio para iluminados, para salvadores de la patria. ¿Es verdad que quería competir con Macri para una futura presidencia? No, nunca lo expresó así, no creo que tenga que ver con eso. ¿Era necesario dividir el ministerio en dos? Bueno, a ver... Porque es una experiencia rara esa, ¿no? Es cierto, tuvimos en los últimos años, 50 años, siempre superministros, ministros de economía muy poderosos que, entre otras cosas, cuando dejaban su lugar generaban una situación complicada, una sensibilidad muy grande en la economía cada vez que se iban. Y no nos ha ido bien en los últimos 50 años en la economía argentina. Me parece que por lo menos apostar a algo distinto es una oportunidad de hacer las cosas distintas también y mejores. Pero también les resta capacidad de movimiento a los ministros. De nuevo, tiene menos poder, digamos. Nosotros tuvimos superministro durante los últimos 50 años y no hicimos las cosas bien. La Argentina no ha podido generar proyectos de crecimiento sostenidos en el tiempo, reducción de la pobreza, no lo ha podido hacer. Evidentemente hay que cambiar. Una posibilidad es dividir ese Ministerio de Economía todopoderoso en un gabinete económico donde hay varios ministros que tienen injerencia en el área. ¿Por qué Duhovne prevé para el año que viene una inflación del 22% cuando el presupuesto fija una pauta del 17% y el Banco Central está hablando del 12 al 17%? La verdad que no sabía que esta era la previsión que hizo su consultora la hizo. Del sector privado en general. Claro. Yo he estado en el Estado y he estado también trabajando como profesional en la economía, y uno desde el Estado tiene muchísimos más elementos para hacer una proyección acertada y optimismo que también desde la consultoría, porque desde la consultoría es imposible que tengas la cantidad de elementos y variable y manejo de variable que tenés desde el gobierno. Yo entiendo que ahora desde el gobierno y con el manejo de esta información Nicolás va a cambiar su proyección. Rogelio, en la salida de Pratgay, ¿hay por parte del gobierno una admisión de que el plan económico no anduvo? Se prometieron brotes verdes por parte de Pratgay que no hubo.
la lluvia de inversiones que no llegaron. El segundo semestre maravilloso se quedó en la nada. Digo, ¿hay una admisión de un cierto fracaso del plan económico? Nosotros cumplimos un montón de cosas y tenemos un montón de asignaturas pendientes para los próximos 3 años de gestión. Jamás nadie en su sano juicio puede decir o puede pensar que en 12 meses vas a solucionar problemas que llevan 12 años o décadas en la Argentina. Hay cosas que se lograron con éxito: salir del default, volver a tener crédito internacional, la recuperación de la confianza que derivó en uno de los sinceramientos fiscales más exitosos, no de la Argentina por lejos, del mundo. La posibilidad de la salida del cepo sin que ¿No le preocupa el nivel de endeudamiento? El nivel de endeudamiento, ya que usted dijo recién la capacidad de crédito, ¿no le preocupa la capacidad? La Argentina tiene un nivel de endeudamiento bajo. Pero por supuesto que me preocupa en general la forma en que se financia el déficit fiscal, la diferencia entre lo que ingresa en el Estado y lo que se gasta. No hay magia. Un Estado deficitario, con una estructura fiscal deficitaria como la Argentina, nosotros heredamos uno de los déficits fiscales más altos de la historia, se puede financiar con deuda o con emisión monetaria. No existe otra forma de financiar el déficit. Nosotros entendimos que teníamos que cambiar de la emisión monetaria, de la maquinita de hacer pesos, a la deuda, porque no hay una tercera opción, salvo que alguien la traiga y la presente. La emisión monetaria tenía la cuestión negativa del impacto en la inflación. Por supuesto que endeudarse permanentemente para financiar el déficit, esta diferencia entre los ingresos y los gastos, no es una buena noticia. Por eso nosotros definimos un sendero gradual, como todas las políticas públicas que hacemos, hacia el equilibrio fiscal, que también le pedimos a las provincias que lo comparten. Firmamos después de muchos años un compromiso de responsabilidad fiscal donde la Nación y las provincias van a ir en los próximos 4 años en un sendero hacia el equilibrio fiscal. Y este gobierno y los gobiernos provinciales tienen que entregar a los que lo suceden las cuentas públicas ordenadas. No se puede hacer de un día para el otro, pero hay que ser persistente y consistente en ese camino hacia el equilibrio fiscal, porque el financiamiento del déficit fiscal que tiene hoy la Argentina, que tienen los gobiernos provinciales, no sabés si lo vas a tener para siempre. Bueno, de eso le quería preguntar justamente. Una de las últimas veces que nos vimos durante la campaña presidencial fue en Lima, en la Asamblea del Fondo Monetario, que usted viajaba como parte del equipo del presidente, del ahora presidente, con Carlos Melconian, con otros economistas, bueno, en esa instancia Argentina estaba desvinculada completamente del fondo. Ahora, pero había funcionarios del gobierno anterior en esa. Pero estaba el ministro de Economía. Claro, pero no había ni siquiera la revisión del artículo 4. No, pero la Argentina pagaba todos los años rigurosamente la cuota de socio del Fondo Monetario. La pregunta es, ahora que el nuevo ministro de Hacienda escribió hace muy poco, hace un mes y medio, que una alternativa para financiar el año que viene con la complicación de la economía internacional es el Fondo Monetario, ¿usted piensa igual? Yo creo que creo que la Argentina y en general los países de la región no tienen buenas experiencias en términos de sugerencias o condicionalidades que le pone el fondo a los financiamientos que hace. Ya sugirió subir la edad de la mujer a 65. Yo creo que lo que hay que hacer es generar condiciones para evitar esa situación. No le gusta. Yo creo que el Fondo Monetario, a mí me gusta el Fondo Monetario solamente como el rol de auditor para el cual la Argentina, como el resto de los países, le paga una cuota todos los meses. Bueno, Duhovne de ahí a ser el prestamista, yo creo que la Argentina tiene, si muestra seriedad, si muestra compromiso con este sendero hacia el equilibrio fiscal, va a conseguir el financiamiento. Lo que pasa es que si se aleja de ese sendero, de ese compromiso, la cosa se va a dificultar. Por eso la reacción nuestra frente a el acuerdo inicial entre Massa y el kirchnerismo, Kicillof, Máximo Kirchner, porque ¿cómo les gusta meter esa chicana? No, lo que pasa es que nosotros fueron 13 bloques los que hicieron. Bueno, pero básicamente el acuerdo les gusta de los bloques importantes era el Frente Renovador. ¿Les dolió eso? Pero no a nosotros. Eso generó una muy mala señal precisamente para esto que queremos conseguir: crédito y confianza de los inversores y del resto del mundo, porque el mundo no lo ve a Mauricio Macri, sabe para dónde tenemos nosotros que llevar este país. Lo que está viendo es al resto, a los políticos jóvenes con potencial, y están midiendo la seriedad que tienen en las políticas. Muchas de las inversiones no llegaron porque algo le desconfían los propios empresarios argentinos. Muchas veces ustedes se quejaron de los propios empresarios argentinos porque no hacen. Yo no creo que hoy los empresarios argentinos estén mirando en Massa o Máximo Kirchner. Miran al gobierno. Bueno, yo disiento. En general, la gran pregunta de los inversores es:
¿Qué pasa después Pero de después Mauricio Macri? ustedes lo critican, le pegaron durísimo a Massa, pero después van a la casa. Bueno, pero nosotros, nosotros teníamos una responsabilidad. Primero con los trabajadores que pagan ganancias. Este es un gobierno que puso el tema sobre la mesa después de casi una década. Prometieron eliminarlo. De un gobierno que lo que hacía era decirnos a todos que no estaban dadas las condiciones de la economía para discutir este tema. Rogelio, prometieron eliminarlo. Y había congelado el mínimo imponible en 15.000 pesos y todos los años, producto de la inflación, numerosa cantidad de trabajadores ingresaban a pagar este impuesto. Nosotros dijimos, yo era el vocero de la campaña, que lo que íbamos a hacer era retrotraer la situación al momento en el que se inició el proceso inflacionario, que estamos hablando del 2006-2007, porque todo lo demás era un proceso... ¿Por qué no lo eliminaron como lo prometieron en campaña? Porque, a ver, insisto, yo era el vocero económico, hemos tenido muchas visitas a sus programas. Acá. Y yo, con mucha claridad, siempre lo que decía era, el impuesto a la ganancia se cobra en todos los países del mundo, el impuesto sobre los ingresos más altos de los trabajadores y el impuesto a la ganancia sobre las empresas. No se puede eliminar. Lo que había que hacer era eliminar las distorsiones, las inequidades que se habían generado en este impuesto en 10 años de alta inflación y del mínimo no imponible y de las escalas congeladas por el gobierno anterior. Ahora le voy a preguntar si le falta política. Y logramos algo muy importante con esto, con este cambio que hicimos en el impuesto a la ganancia. Y lo doy con un ejemplo. Aquel que gana 50.000 pesos, trabajadores que ganan 50.000 pesos, pagaban el año pasado 5.400 pesos por mes de impuesto a las ganancias. Después de este cambio, de este consenso que generamos con toda la fuerza política, o casi todas, inclusive el Frente Renovador, van a pagar 1.700. De pagar 5.400, pagan ahora 1.700. Esto es lo que generamos con el esfuerzo del diálogo y la búsqueda del consenso con otros actores de la política. Me permite una pausa, ahora le voy a preguntar si falta política al gobierno de Macri, como decía Monzó, y usted me parece que algo de acuerdo por ahí está. Estamos con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ya volvemos.